continuamos con el día y como les decíamos al principio, muchos temas. En el día de hoy vamos a hablar de unas flores que no huelen muy bien, que son unas orquídeas. En el Ministerio de Educación se ordenó una compra de casi 700,000 pesos en orquídeas para adornar los escritorios. Hay que establecer varias cosas con esto. ¿Desde cuándo? Si eso comenzó en este gobierno, si venía desde el gobierno pasado, ¿quiénes son esos suplidores tan afortunados que le compran 700,000 pesos en orquídeas? Si tienen relación con alguien del ministerio. La verdad, Edith, que las flores serán bonitas, las orquídeas serán bonitas, pero el negocio no parece muy bonito. Bueno, usted O usó bueno, una, o es precioso para quien vende. usted usó una frase que identifica de inmediato, usted dijo, esas flores huelen mal. Yo también he estado conversando con Sí. gente que planta orquídeas y encuentra que los precios están un poco altos, pero bueno, como eso tienen unas bases y unos adornos y demás, eh, pues ellos sabrán. Ahora hay gente que dice, me voy a dedicar a sembrar orquídeas. De todas formas, lo que es más simbólico que el hecho en sí mismo, o sea, la simbología que tiene, que en medio de una pandemia, donde esta noche el presidente de la República se dirigirá al país probablemente para hablarle de apretarse todo el mundo los cinturones, el Ministerio de Educación compre orquídeas. Entonces, ayer el ministro de Educación dijo esto ha quedado sin efecto, que había quedado sin efecto el día antes, lo mismo las autoridades del ministerio enviaron documentación, pero hay una cosa con la documentación y nosotros queremos mostrarles, básicamente, hay una solicitud, se hizo una solicitud, hay unas especificaciones de esta compra y queremos mostrar para que la gente vea por usted mismo. Pero antes, para hacer honor a esa justicia de que todo el mundo diga lo que piensa de esto, vamos a ver lo que se dijo ayer desde el Ministerio de Educación respecto a este tema que fue tendencia en todo el día prácticamente. Me enteré de que había una solicitud rutinaria de la pasada administradora de este edificio solicitando la adquisición de orquídeas. Y hay un procedimiento mediante el cual esas solicitudes rutinarias se suben a la plataforma del ministerio. Inmediatamente me enteré de ello, he instruido por escrito en el día de ayer, digamos en la noche de ayer, a la viceministra administrativa Gloria Guevara, al director administrativo, al director de compra, Ricardo Pérez, para que procedan de inmediato a cancelar esa solicitud, porque aunque les quiero confesar que las orquídeas son las plantas que más aprecio, pero en tiempo del COVID-19 no estamos para chulerías. Bueno, hay un asunto y es que, y yo quiero ser esto específica, se ha dicho que eso fue del gobierno anterior, de las autoridades anteriores. En realidad, si miramos la fecha de la solicitud y la fecha en la que incluso llega, se pone ya en el portal las compras, vamos a encontrar que corresponden al mes de septiembre. Y que uno sepa, el gobierno de Luis Abinader comenzó el 16 de agosto, es decir, ok, están diciendo, es una empleada que era de la anterior gestión, pero cuando ella lo hace en su condición de funcionaria ya de este nuevo gobierno. Tengo entendido que incluso no está, que era la gobernadora del Ministerio de Educación, Carlota Martínez. Entonces, es una cosa de procedimiento. Esta solicitud, como ustedes ven ahí, tiene fecha 16 de septiembre del 2020 y está dirigida al director administrativo, al director general de compras y contrataciones, sobre la solicitud de suministro y reemplazo de arreglos para oficinas. Obviamente corresponde a esta etapa, porque eso es así. Lo que pasa es que hay que buscar los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir, evidentemente. Fue dejado sin efecto, no tiene mayor relevancia, pero hay mucha gente en las redes sociales sobre todo diciendo, no, que eso fue, no.
Eso se hizo dentro de esta gestión. Otra cosa es que digan, bueno, esto no procede, o los temas de control de cómo lo hacen. Pero cuando usted es funcionario y trabajó para otro, no le cabe la responsabilidad al anterior. Eso corresponde ahora. Parece que era una costumbre la compra, porque hablan de un reemplazo rutinario. Hay algunas especificaciones de esta compra que, digamos, que pudiéramos ver por un momento. Miren ustedes, esa solicitud es el 5 de octubre, es decir, hace 3 días. Del 5 de octubre se hace la solicitud de la contratación. Y ahí tienen ustedes el arreglo floral. ¿Cuánto cuesta? 41 arreglos de flores de orquídeas blancas, y tiene los precios de cada uno. Bueno, el ministro utilizó una palabra que yo creo clave para todo lo que vemos ahí. La palabra es chulería en medio de una pandemia. Pero además, teniendo jóvenes estudiantes en todo el país, se pueden crear cosas nuevas, incluso manualidades y demás para utilizar. Uchi, ¿qué le parece todo esto? Bueno, la verdad es que es injustificable. En la orden está firmado 16 de septiembre, que es exactamente un mes después del cambio de gobierno. Si eran mecanismos, por eso digo que sería bueno establecer si eso se comenzó a hacer ahora por primera vez, este septiembre, o si era una rutina que venía desde la gestión anterior. Eso es importante establecer. Ellos dicen que es rutinario, Uchi. Para saber, ¿qué dicen? Que es básicamente que era un asunto rutinario. Por eso hablan de reemplazo, es decir, ya existían, están reemplazando. Bueno, pero entonces, si ellos dicen eso, deberían mostrar documentos iguales a este que estamos viendo en pantalla, de fechas anteriores al 16 de agosto. Pero de todas maneras, Uchi, a mí me parece que si hablamos de... Oye, sí. si los tienen, lo deben mostrar ya. De todas maneras, si viene desde el gobierno anterior, tampoco se justifica que siga en este. Eso. Pero al menos se pensaría, bueno, eso era rutinario ahí. No pusieron mucha atención en lo que estaban haciendo. Pero tiene otra connotación si eso comenzó ahora. Es decir, y si eran los mismos suplidores. Si venía desde antes, si los suplidores son los mismos que había antes o si los cambiaron. Porque en este tipo de cosas se puede sospechar una intención de favorecer a un suplidor. Porque por otro lado, yo no me imagino hacer una licitación para comprar orquídeas. No deberían comprar orquídeas. No solamente por el COVID, como bien dice el ministro. Nunca. Pero usted sabe lo que se hace con cada peso que le ingresa al sistema educativo. Las cosas que se pueden hacer para gastarlo en flores. No, que no adornen con flores. Eso no cubre ninguna necesidad. ¿Cómo se puede gastar 700,000 pesos? Deben ser mensuales, ¿verdad? Me imagino yo. Todo eso hay que aclararlo. ¿Qué frecuencia era? ¿Qué vigencia tenían esas compras? Si duraban un mes, si duraban 6 meses. Todo eso hay que ponerlo claro para que la gente tenga una verdadera dimensión. Pero tú hiciste una relación muy correcta, muy atinada, al señalar que el presidente va a hablar esta noche de presupuesto y por lo tanto va a hablar de impuestos. Entonces así no pueden hablarnos de nuevos impuestos comprando orquídeas. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, eso debe ser informado exhaustivamente. ¿Desde cuándo se hacían esas compras? ¿Por qué ese suplidor y no otro? ¿Con quién está relacionado ese suplidor? Todo
Todo eso hay que ponerlo claro, porque el gobierno tiene la necesidad y la obligación de poner esas cosas claras ante la opinión pública. La sociedad aprecia los esfuerzos que se están haciendo para la transparencia y bueno, fue un mecanismo de esa misma transparencia el que permitió detectar esto, ¿no? Y se aprecia también la actividad del Ministerio Público procurando hacer investigaciones, indagando acerca de potenciales actos de corrupción para darles el frente, para convertirlos en expedientes. Todo eso se aprecia, pero este caso es muy emblemático. Entonces, se necesita hoy, el gobierno hoy debería mostrar desde cuándo se comenzó a comprar orquídeas, cuánto se ha gastado en eso en el tiempo que tenemos comprando orquídeas, ¿verdad? ¿Cuántos jardines hemos ¿Cómo se comprado? escogió al suplidor? Uchi, ¿cuántos jardines Sí, hemos ¿cómo y comprado? quién escogió al suplidor? Sí, exactamente. Sí, porque La verdad es es tan caro. que, óyeme, pero ven acá, ¿y para qué sembrar alimentos? De que plátanos y yuca y papa, pero a sembrar orquídeas a todo el mundo. Yo no conozco mucho del cultivo de las orquídeas, pero me imagino que no debe costar tanto esfuerzo si se tienen clientes que compran 700,000 pesos mensuales. Trabajo no está pasando el que vendió esas orquídeas. Hablando de corrupción, ayer el Ministerio Público interrogó a Temístocles Montaz, presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, junto al director administrativo de ese partido. Los interrogatorios los hicieron los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Wilson Camacho es el director de la PEPCA, la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa, PEPCA, y Jenny Berenice Reynoso, que es la directora de persecución del Ministerio Público, ambos procuradores adjuntos. El origen de esta citación y de este interrogatorio es el hecho de que el presidente de la Cámara de Cuentas le informó a la Procuradora General de la República que al auditar, cuando pretendían auditar el uso que le dio el PLD a miles de millones de pesos que le ha entregado el Estado Dominicano como parte de la contribución del Estado a los partidos, que le pusieron trabas, que se negaron, que no querían que se les auditara. Entonces, lo jalaron, como dice la gente. Entonces, Temístocles Montaz salió dando una explicación que usted dirá si la encuentra válida. Vamos a escuchar. Bueno, creo que es un... Creo que... no tenemos la nota, ¿verdad que no? Es decir, solamente las imágenes. Efectivamente, Uchi. Las imágenes de ese Pues momento. vamos a escuchar. Vamos a escuchar. El Senado de la República se convirtió este miércoles en comisión general a fin de desempeñar su rol de fiscalizador para escuchar al director general del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, en torno a la resolución que solicitaba su presencia en el Pleno para que explicara los procedimientos y mecanismos de auditoría puestos en práctica sobre el inventario interno de la institución que dirige. Hoy estoy aquí para atender los bienes del Estado, el sudor de todos nosotros. Y hasta que yo me encuentre dirigiendo el Instituto Agrario Dominicano, no descansaré hasta que un solo vehículo...
Sí, rotularon mal el material porque ese no es el de Temístocles Montaz cuando salió de la fiscalía. Pero bueno, él dio unas explicaciones ahí de que parte de ese problema era de cuando Leonel Fernández era el presidente del partido, que a él solamente lo citaron una vez. Bueno, pues si lo citaron una vez, entonces él dijo que le dijo a la Cámara de Cuentas que todo estaba preparado para cuando ellos quisieran ir. Sería bueno ver los documentos, porque eso no se hace de boca. Eso se mandan oficios, comunicaciones oficiales, y eso se responde por escrito. Sería bueno mostrar eso, pero eso nos lleva a una reflexión. Hoy, reitero, se va a hablar de impuestos, el presidente va a hablar de impuestos. Está bueno ya de darle tanto dinero a los partidos políticos. Y aquí tenemos que definir una cosa ahora. Y ese es un reclamo que tiene que hacer la sociedad. Aquí el Estado financia, no digamos a los partidos, fundamentalmente a los partidos mayoritarios, creando unas diferencias que entonces se eternizan, porque la política es dinámica. Hoy gana uno, mañana gana otro, pero hoy hay unos partidos mayoritarios y mañana hay otros. Sin embargo, si se le da el grueso del dinero a los que son mayoritarios ahora, los que son minoritarios nunca llegarán a mayoritarios, porque con una diferencia de financiamiento abismal, eso es injusto. Pero sobre todo, y más que esa diferencia de financiamiento, es sobre todo el hecho de que los partidos reciben el financiamiento del Estado, pero cogen todo lo que le den por fuera también. Entonces eso debería ser opcional con los Estados Unidos. ¿Usted quiere financiamiento del Estado o quiere financiamiento privado? Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría dice no, financiamiento del Estado, porque eso le garantiza una cantidad de dinero. Pero entonces no pueden recibir ni 10 dólares de ningún contribuyente. Barack Obama, cuando era candidato, dijo, no, yo no quiero dinero del Estado, yo quiero recaudar. Y rompió todos los récords conocidos hasta entonces en recaudaciones directas. Pero no recibió dinero del Estado. Es una cosa o la otra. No, aquí son las dos. Aquí son las dos. Y gran parte del financiamiento privado que reciben está empujado por el Estado. Porque cuando va un ministro de un área, como por ejemplo el PLD, que puso a todos sus ministros como responsable de la campaña, a todos los ministros, ustedes lo vieron. Entonces, un empresario que tiene intereses, digamos, en la energía, y llega a Bichara, que era jefe de campaña de Gonzalo Castillo. Mira, necesitamos contribuciones. Gente que tiene negocios de generación de electricidad o de distribución, lo que fuera. Pero lo mismo, un empresario turístico, llega entonces el ministro de Turismo a pedirle contribuciones para la campaña. Quizás con unas aprobaciones pendientes por ahí para hacer un hotel o para cualquier proyecto. Eso no puede seguir así. Los partidos aquí deberían coger contribuciones privadas y no del Estado. Y en esta pandemia y en un momento en que le van a pedir a la gente que se sacrifique, eso no puede seguir. Eso hay que parar, ese financiamiento de los partidos. El pueblo dominicano no puede estar manteniendo ese negocio. Es un negocio. No es justo. No es posible que las personas que tienen que partirse en 10 para conseguir el sustento de su familia sigan contribuyendo con los partidos. ¿Por qué? No, a los partidos
que pidan contribuciones a los que simpatizan con ellos. Eso no puede seguir. Ojalá que el presidente tome eso en cuenta al hablar hoy. No nos pueden decir, miren, ayer lo señalaba, ningún Estado vive de organizar rifa. El Estado vive de las contribuciones. Las contribuciones son los impuestos. Y se llaman impuestos porque nadie los da con agrado. Hay que imponerlos. Pero la estructura, como lo explicamos ayer, de los impuestos aquí, le carga más el dado a los más pobres con los impuestos al consumo, que además ni cuenta se dan cuando los pagan. Porque los pagan en cada cosa que compran y en cada cosa que pagan, cada servicio que pagan, cada alimento o cada ropa o cada necesidad que compran, cada servicio que utilizan como el telefónico, en fin. Entonces, ahora es el momento de comenzar a cargar a los que más tienen. A los que más tienen, no a los que menos tienen. Y la gente debe expresarse y decirlo. A mí no me saquen más. Sáquenle a los que tienen más que yo. A nadie le gustan los impuestos. Los más ricos también se van a quejar si le cargan el dado. Pero al menos esos, cuando le suben los impuestos, no reducen su consumo. No dejan de comer. Y el pobre, si le suben los precios, no tiene ingresos extras, no puede compensar y solamente resuelve comiendo menos. Entonces eso no puede ser así. Como el presidente va a hablar esta noche, les rogamos que tome eso en cuenta. Ni una sola medida que cargue ya más el consumo masivo. Vamos a los que más tienen. La rentabilidad, bueno, aumentar los impuestos a la rentabilidad, pero a la alta rentabilidad. Porque ahí hay de dónde coger, ahí hay de dónde sacar. Y los mismos funcionarios del gobierno que vienen del sector privado, que vienen de sectores de mucho éxito económico, deberían ser los primeros en contribuir con su gobierno y decir, no carguemos más a los de abajo. Los que más tienen o los que más tenemos, deben ellos decir, tenemos que hacer un compromiso y hacer más contribuciones para el Estado. Asumámoslo lo que más tenemos, que digan así, y no reventemos más a los que menos tienen. Yo creo que ese es el kit de este asunto, que ya veremos esta noche por dónde se va a enrumbar. Esperamos la sensatez del presidente y que mañana no tengamos un motivo para reclamar, para protestar, que mañana podamos decir gracias por haber tomado en consideración a los más vulnerables. ¿Edith? Uchi, bueno, vamos a ver lo que dice el presidente esta noche. Obviamente el tema de los incrementos de los tributos para los ciudadanos es lo que más preocupa, porque la gente no ve una vinculación necesaria entre lo que paga y los servicios que recibe. Es decir, si tenemos servicios de salud deficientes, si los apagones nos colman el día, todo esto obviamente hace que la gente diga, ¿para qué pago impuestos? Pero además de los funcionarios públicos, cuando llegan al poder, se trata el dinero, los recursos públicos, como si no fueran de nadie, como si no importaran. De hecho, todavía hay instituciones públicas procurando ver dónde están los vehículos que se perdieron o se lo llevaron, o sea, porque eso no es de nadie, eso a nadie le duele. Con respecto a Temístocles Montaz, que fue interrogado por el PETCA, yo creo que para el Partido de la Liberación Dominicana es como vivir una etapa nueva en su vida de los últimos años, rendir cuentas. Ese es el problema. Cuando el presidente de la Cámara de Cuentas dice que el PLD se resiste a dejar que auditen las cuentas del dinero que se le da, es que el PLD se resiste a vivir otra vez como la normalidad de quien tiene que rendir cuentas. Y todos los partidos en República Dominicana deberían tener que rendir
cuentas. Porque desde el año 1997 aquí se aprobó una ley para que hubiese un financiamiento público para los partidos. Y una de las bases que se daban para que esa ley se aprobara, porque en vez de destinar el dinero a un hospital, se destina a los partidos, es por la salud democrática, es porque de ese modo se sitúa a los partidos en una condición más favorable, de mayor interés frente a los bienes del narcotráfico, lavado de activos y demás. Y se supone que ese dinero lo reciben para eso, para evitar tener que vivir de la caridad, que no caridad, o sea, de la inversión de quien tiene malos negocios. Sin embargo, lo que ha pasado en República Dominicana es que los partidos reciben el financiamiento público y reciben todo el dinero que le den, como decía usted. Entonces, rendir cuenta debería ser una condición básica de ese recibimiento de dinero público. El público y el privado, que estuviesen en las páginas, que pudiésemos entrar y ver, como en los Estados Unidos, quiénes son los donantes, cuánto se donó, cómo se hizo. Ellos han rendido ahora informe de los gastos de campaña, pero todo el mundo sabe que eso es incompleto. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, recordemos el audio del presidente que se filtró, del expresidente Danilo Medina, que dijo que la campaña pasada fue la campaña más cara de la historia. ¿De dónde salió ese dinero? ¿De dónde salió el caudal de esa campaña más cara de la historia? Eso es importante para los contribuyentes. Entonces, vamos a ver, porque básicamente, al parecer, Temístocles lanzaba la pelota a la cancha de otros que le antecedieron en la dirección del partido. Eso incluye al expresidente Leonel Fernández, y por supuesto esto nos sitúa en una posición muy interesante frente a un interés que en República Dominicana no ha existido, que es la de verificar las cuentas de los partidos. Rinden un informe como las declaraciones juradas de bienes. Usted pone lo que usted quiera y eso es. Yo digo que muchas declaraciones de bienes, usted pone ahí lo que usted piensa tener al final de su gestión y nadie se da cuenta. Eso pasa con los partidos. Así que bueno, vamos a ver en qué termina eso, Uchi. Tenemos que irnos a una pausa en este momento. Les recordamos que tenemos 2 entrevistas en el día de hoy, así que no se la pierdan, y más contenido, por supuesto, aquí en El Día. El Día recibe a Jenny Torres, coordinadora de políticas públicas de Ciudad Alternativa. Con ella hablamos de cómo afecta a la sociedad las pretensiones del gobierno de gravar los servicios digitales y el salario número 13 de Navidad. Y en una segunda entrevista conversamos con Roberto Santana, asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario. Junto a él abordamos temas sobre el sistema carcelario y una de las cárceles considerada como punto crítico por la cantidad de contagios al COVID-19. No se pierda estas declaraciones en